Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha venido hablando todos estos días sobre el servicio. Entre las cosas para servir, el Señor nos ha estado hablando del don, que es lo que nos capacita para poderlo servir. Hay que tener un don dado por Dios. Y el Señor nos ha estado hablando de estas cosas, ¿verdad? Aquí Pedro habla en el versículo 10 de este capítulo 4, que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque así como leímos en prédica pasada en Primera de Corintios, cada miembro tiene un don dado por el Espíritu para provecho, ¿verdad? Pero ese don que es para provecho es para ministrarlo a otros, como en el cuerpo. Con la acción de un miembro, otro se beneficia. Y con la acción de otro miembro, ese que da beneficio también se beneficia de otro miembro. O sea, no hay desaveniencia. O sea, cada miembro tiene su función específica. Entonces, aquí Pedro está diciendo que cada uno según el don que ha recibido. Recordemos lo que hablamos de fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón, que murieron en la presencia del Señor, porque ellos ofrecieron algo que el Señor no había mandado. No había mandado. ¿Sí? Acá, a diferencia de aquello, no vamos a hablar de que es algo que Dios no ha mandado, pero sí vamos a hablar de que es algo, puede ser algo que Dios ha mandado, pero no te lo ha mandado a ti. ¿Se ve? O sea, nosotros ministramos lo que Dios nos ha mandado a nosotros ministrar. Cada quien, según el don que ha recibido, eso dice Pedro. O sea, yo ministro según lo que Dios me da a mí. O sea, yo no puedo ministrar según lo que a mí me parece ministrar. Como hay personas hoy día que lo que les gusta hacer es lo que ellos hacen. Pero resulta que en la iglesia no es así. En la iglesia nosotros hacemos lo que Dios nos enseña a hacer. ¿Se ve? Lo que Dios nos da para hacer, en lo que Dios nos capacita, porque Cristo nos capacita. Hay personas que no entienden esto, bueno, pero cuando nosotros venimos a la iglesia, Cristo es nuestro maestro y Él es el que nos capacita. La capacidad que yo tengo para hacer esto me la ha dado Cristo. La enseñanza, la instrucción, la guía, la exhortación y esa fuerza para hacerlo vienen del Señor. O sea, como dice Pablo a los colosenses, lo recuerdo nuevamente, Colosenses 1:29, que la fuerza de Él actúa poderosamente en mí, dice Pablo. ¿Sí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, recibimos cada uno algo, pero debemos de saber que eso debemos de ministrarlo a otros. Por eso el Señor le dice al de un talento, Él le dice que yo hubiese recibido
mi dinero con los intereses. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque ese don producía. Y cuando habla de los intereses, notemos la condena que el Señor le da después y le dice, siervo malo y negligente. ¿Se ve? Porque esos intereses que producía ese don es esto, la administración que ese don da a otros. Eso es lo que produce. Porque podemos decir mi dinero, o sea, el don que tengo para provecho. Los intereses, lo que doy a otros. ¿Se ve? Lo que ministro. Entonces, cuando Dios nos da algo, Dios nos los da para que nos aproveche a nosotros y crezcamos. Eso nos da crecimiento, pero con la finalidad de ministrarlo a otros. Vamos a ir un momento a Efesios 4. En Efesios 4, Dios es bueno y maravilloso. Después de Gálatas, tenemos a Efesios. Si vamos a Efesios 4, veamos acá en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este verso es tan rico que nos sirve para presentar sacar tantos conceptos desde este texto. Es impresionante cómo se usa este versículo al predicar. Nota que en el versículo en 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veámoslo así. Él constituyó algunos. Aquí nombra nada más estos ministerios. Sabemos que son más ministerios, pero los nombra porque son los principales para el crecimiento de una iglesia. Entonces, dice, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nota esto. O sea, ellos que recibieron eso de Cristo, lo recibieron porque sabemos que Jesucristo vino primero y antes de él subir y llenarlo todo, o sea, descender porque murió y después subió y lo llenó todo. Entonces, sabemos que antes de él morir, él preparó a sus discípulos y los envió. ¿Se ve? O sea, él les enseñó a ellos para que ellos ministraran a otros. Entonces, aquí él está diciendo con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, lo que él les dio, se los dio con la finalidad de perfeccionar a otros para la obra del ministerio. Se está viendo lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Él constituyó a algunos con la finalidad. Esto a fin, creo que cualquier consciente lo entiende, ¿verdad? O sea, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, lo que él dio no era para que alguien dijese, ay, yo hago esto y gloria a Dios, Dios me usa. No. O sea, es para provecho tuyo. Eso te va a dar crecimiento espiritual, como hablamos prédicas pasadas. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene una finalidad para lo cual Dios te la dio. Por eso aquel Dios lo manda al infierno por negligente. ¿Por qué? Porque muchos dejaron de recibir eso que necesitaban. Como yo le explicaba a ella con el sueño que me contó ahorita, que eso me dio bastante a mí. Ella aún no entiende ni cuánto me dio, que yo arranqué en cosas que me había quedado pues, por pruebas que vinieron y yo me descuidé allí. Pero a partir del sueño yo arranco. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me está tocando por allí, me está hablando por allí, lo veo claro. ¿Por qué? Porque para eso es el don. ¿Se ve? Sí. ¿Qué hace eso? Me ministra a mí. Me ministra. Porque para eso Cristo lo da. O sea, Dios da un sueño para que alguien que tiene don de sueño, sueña con cualquier cosa, lo expone ante los ancianos, ¿verdad? Y los ancianos le dan esa facultad o le dan la instrucción de dárselo a la persona que le toca X
para probar primero mientras la persona crece, pero ya cuando la persona es madura, que pasa a ser anciana, es una persona que sueña y va directamente a donde Dios le está dando para dar el don, lo que el Señor está haciendo, porque es la administración, ¿ves? Del don, eso es lo que tenemos que entender. Como aquel que tiene don de oración, bueno, tiene don de oración y ora, y no entiende que cuando lo hace está ministrando, porque eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. ¿Cómo? Como Él le dio a cada quien, porque es el mismo Espíritu que hace las cosas, pero Él le dio a cada quien porque Él quiso usar. Él lo puso en el cuerpo como Él quiso usar, pues Él quiso, le agradó usar. Escuchaba una prédica ayer que Dios es poderoso y hace muchas cosas, pero las pone en nosotros que somos imperfectos, vasos de barro, como dice el apóstol Pablo. Se las pone en nosotros, pero ahí está ese tesoro que es el Espíritu Santo. Y Él quiere operar en nosotros, por eso nos capacita para la obra del ministerio. Nota, porque dice que Él estableció a unos. ¿Quién los estableció? Jesús. Esto habla de los primeros ministerios para que la iglesia se cargara, para que la iglesia arrancara. Y lo hizo con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nota que todo sigue en un relevo constante. ¿Se ve? Es un relevo constante. Porque dice con la finalidad de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para ministrar. O sea, que a mí me capacitaron para ministrar a otro, pero aquel que yo le ministro está creciendo para ministrar. ¿Se ve? Para la obra del ministerio, o sea, para él también ministrar. Es una cuestión tan impresionante lo que Dios hace y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso es que cuando nosotros servimos, nosotros no hacemos cualquier cosa. ¿Qué hacemos según lo que el Señor ha venido hablando? Crecemos. La fuerza espiritual para vencer nos va a venir en el servicio. Cuando estamos sirviendo, no estamos ociosos. Recordemos a David. ¿Qué le pasó a David? David pecó, ¿cierto? Pero si nosotros nos podemos a meditar en todo ese hecho que le sucedió a David, comienza el Espíritu Santo diciendo que en la época en que los reyes salían a la guerra, David se quedó. No quiso salir a la guerra. ¿Se ve? Él se quedó. En la época en que los reyes salen a la guerra. ¿Y quién era el rey? ¿No era David? Por eso acá, cuando están tomando una ciudad, los llama y le dice, ven, después de ese hecho. Le dice, ven pronto, porque ya estoy que tomo esto. Y no sea que le pongan a la ciudad el nombre mío. Y fue David con el ejército y tomó la ciudad y tomó la corona y esto. Pero ahí nos está enseñando eso el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la función del rey. Y el rey va a hacer aquello. ¿Se ve? Por eso cuando nosotros peleamos, nosotros ignoramos que el que va delante de nosotros peleando es el rey. Porque dice que el que sale es el verbo, amén. Y nosotros la espada es el verbo, la palabra. ¿Se ve? O sea, quien va delante de nosotros peleando es el rey. Por eso cuando él dice, abro puertas, estoy abriendo puertas, porque él va adelante quebrando, abriendo, rompiendo cadenas, porque él es el rey. ¿Se ve? Podemos irnos a Hechos y vemos cómo él le dice a sus discípulos. Bueno, esto no está en Hechos, esto está cuando le dice a María, en Mateo le dice, anda y dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos a Jerusalén. ¿Se ve? O sea, porque él tiene que ir adelante porque él es el rey. Él es el que sale a la guerra. Más el que pelea nuestras batallas es él. Una cuestión tremenda. Entonces, nosotros debemos de saber que cuando nosotros servimos, nos fortalecemos. Somos gente espiritual fortalecida. La persona que no sirve, la misma palabra lo dice, no sirve. Nota que servir, el antónimo el sinónimo de servir es ser útil. Ser útil. Y el antónimo, ¿verdad? De servir vendría siendo no servir, o sea, ser inútil. Ser inútil. ¿Por qué? Porque no sirvo. ¿Se está viendo? No sirvo.
Entonces, cuando nosotros servimos, somos útiles. Pero ¿qué pasa? Crecemos espiritualmente, avanzamos. Y en ese avance, Dios nos capacita para que ministremos a otros. Y a aquellos que ministramos, se cumple la oración de Jesús. Ellos empiezan a ser capacitados para ministrar a otros. Ojo, siempre con esta premisa que la persona tiene que dejarse ministrar. Porque yo no puedo ministrar algo que yo no he recibido. ¿Se ve? Porque dice acá, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, pero ¿cómo los perfecciona? Bueno, él establece, el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué hace el profeta? Orador inspirado. Predice la palabra de Dios. Evangelistas, apóstoles. El apóstol es enviado, le envió 12 apóstoles. ¿Lo envió a qué? A predicar el evangelio. Amén, a llevar el mensaje. Profetas, ya lo dije. Evangelistas, el evangelista va a predicar el mensaje. Pastores, enseña el mensaje. Y maestros, enseña el mensaje. O sea, ahí está clarito, ¿cierto? De cómo ellos perfeccionan a los santos para la obra del ministerio con el mensaje. ¿Se ve? Porque de allí sale la administración. O sea, desde esta administración, nota que el Señor perfecciona a los santos. Pero ¿cómo los perfecciona? Según lo que dice Pedro. Según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a otro. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Volvamos allá para que lo leamos en la palabra de Dios. Dice en el 4:10 de Primera de Pedro. ¿Estamos allí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multi habla multiplicar, mucho, mucho. Forme, forma, o sea, multiforme, o sea, que tiene muchas maneras. ¿Se ve? Tiene muchas maneras, por eso dice cada uno según el don que ha recibido, porque hay muchos dones. O sea, Dios tiene muchas operaciones, pero Dios es el que opera en todos, aunque son muchas operaciones. Entonces, esto es lo importante uno entender, porque aunque todos recibimos el mismo mensaje, porque acá estamos todos sentados recibiendo el mismo mensaje, pero Dios nos capacita de una manera multiforme, porque es el Espíritu. Dice Juan que la unción nos enseña todas las cosas y nosotros no necesitamos ser enseñados como ella nos enseña. ¿Se ve? Porque aunque hay pastores y maestros que enseñan a la congregación, allí está el que parece que no está, porque es el que está, como quien dice, en misterio allí, porque no está en oculto, que es el Señor. Entonces, pero es el que en realidad está enseñando. Es el que en realidad está dando, pero ¿cómo? Con su multiforme, con sus muchas maneras que él tiene de hacer las cosas. Él le da a cada quien en particular. A cada quien en particular. ¿Cómo? En el mensaje. A cada quien él le da en particular. Yo recuerdo aún los momentos cuando yo me congregaba, cómo yo recibo mi don. O sea, yo me pongo a pensar, uy, ¿cómo yo? Y recuerdo, yo recibía la palabra, pero yo ignoraba que en esa palabra que yo recibía, ahí Dios me inclinaba, ¿se ve? Me inclinaba a lo que yo iba a hacer. ¿Y cómo yo puedo describir eso hoy? Bueno, yo puedo decir, bueno, el Señor siempre, yo leía textos como cuando el Señor Jesús decía, le decían los discípulos, ¿y quién es este hombre que aún el viento y los mares le obedecen? ¿Verdad? Y era algo tan impresionante en mí que yo cuando lo hablaba me gustaba hacer énfasis allí, porque en mí estaba eso de engrandecer al Señor. ¿Se ve? Pero aunque todos en nuestra vida debemos de tener esa actitud de engrandecer a Dios, yo ignoraba que eso que estaba en mí, que se estaba mostrando en mí, era mi don. Era lo que Dios me estaba dando para predicar.
Yo dormía en las noches y yo duraba a veces en las noches como dormido despierto. ¿Entiendes? Como Alex Campos trata de describirlo, durmiendo con el corazón despierto. ¿Por qué? Porque me veía yo predicando, pero yo estaba durmiendo, pero duraba toda la noche predicando. Era impresionante. A veces me estaba bañando y estaba predicando. Impresionante. ¿Por qué? Porque en esa palabra que yo recibía, Dios me estaba inclinando el corazón a lo que Él me daba. ¿Pero por qué me lo inclinaba? Porque yo estaba siendo ministrado. Yo no estaba juzgando a las mujeres que estaban allí, criticándolas, aunque yo tengo que hablar del testimonio y mostrar que ellas no tenían ciencia, no tenían doctrina, no estaban ordenadas. Pero ¿qué pasa? Jesús le dijo a sus discípulos, lo que los judíos digan, ustedes escuchen, lo que los fariseos enseñen, ustedes háganlo. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo, detrás de ellas estaba allí en oculto el que nos enseña todas las cosas, el que dirige en su multiforme gracia todas las cosas. ¿Sí? Como yo estaba escuchando, estaba siendo ministrado, Él inclinaba mi corazón a lo que Él quería, porque allí es donde está todo. ¿Por qué? Porque veámoslo de esta manera, el mismo que descendió es el mismo que subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y les dio a algunos ser esto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio. ¿Se ve? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se ve? Él lo hizo. Entonces, mira, Él le dio a aquellos. Entonces, aquellos con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquellos tenían que darle eso a otros. Y los que recibían tenían que hacer la obra del ministerio, o sea, ministrar eso a otros. ¿Sí? Notemos que lo que hay allí, hermano, es como una carrera de relevo, pero siempre con el origen Cristo. Por eso dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. ¿Se ve? Porque es el fundamento. Y cuando uno escucha fundamento, uno tiene que entender que en cualquier cosa que tú vayas a hacer, una casa tiene que tener fundamento. Tú no vas a construir lo demás y después, no, de último el fundamento. No, porque el fundamento es donde va a estar fundamentada la casa. Te dicen, bueno, hazme un trabajo de esto. Entonces te reúnes con varios compañeros y dices, bueno, vamos a buscar un buen fundamento para hacer el trabajo. ¿Entiendes? Entonces tienes que escudriñar y buscar tu fundamento, ¿cierto? Para comenzar a hacer el trabajo. Porque si no, no lo puedes hacer. ¿Sí? Igualmente allí. O sea, es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces uno escucha, oh, no, qué bueno, pero es que yo he servido, pero a mí no me valoran, o esto, a mí no me ponen y eso. Y es que el servir no viene de allí. Nadie se le va a justificar al Señor. Nota lo que dice el siervo negligente. Yo sabía que tú eres hombre que ciega donde no recoge y esto. O sea, todos los argumentos que él estaba dando, cualquiera que los escucha dice, Jesús es así. Para nada, ¿cierto? Pero aún el Señor responde y le dice, tú sabías que yo era eso y debiste dar mi dinero. ¿Se ve? O sea, el Señor no le responde conforme a su necedad, sino que le responde como merece su necedad. Y le dice, yo era eso y tú no hiciste nada. Es tremendo lo que el Señor le dice. ¿Por qué? Porque la persona siempre, cuando no hace lo que tiene que hacer, siempre va a buscar argumentos erróneos, pero nunca va a tener algo conciso, porque nunca va a entender que en la palabra está la salud de Cristo. Cuando dice que en la palabra está la salud, por eso Pablo dice a los filipenses que unos predican por contienda. Vamos allá, vamos a ir a Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1. Ajá. Vamos a leerlo. Dios es bueno y maravilloso. En el versículo 14. ¿Estamos allí? 1:14. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia,
y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis preficiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Aunque Pablo allí estaba hablando de, presenta el argumento de que la administración del Espíritu iba a resultar en la liberación de él, nosotros tenemos que sacar y extraer de acá este principio. Él está diciendo que muchos predicaban por envidia y esto, pero él se gozaba porque Cristo estaba siendo predicado. O sea, el principio que hay allí es que Cristo es lo importante, o sea, que se predique la palabra es lo importante. ¿Por qué? Él dice, porque esto resultará, porque en el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿dónde? ¿Dónde? En la palabra. ¿Se ve? En la palabra. ¿Por qué? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y habló de que vendría el Espíritu Santo, o sea, que correrían ríos de vida, de agua viva en nosotros, que saltarían hasta vida eterna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es el Espíritu Santo. Entonces, pero él dice que el Espíritu aún no había venido porque Cristo aún no había sido glorificado. ¿Sí? Habla esto de que la única manera que el Espíritu se mueva es que la palabra sea glorificada. ¿Se ve? Nota que lo que dije hace un momento, eso de que yo tenía en los textos, me estaba mostrando a lo que Dios me redirigía. Yo no lo entiendo y puedo discernirlo por la madurez que uno va alcanzando en el Señor y uno habla de lo pasado. Nos es difícil muchas veces porque no nos es dado saber las sazones, cómo Dios hace las cosas. Y nos es difícil a nosotros a decir las cosas que pasan en el momento que están pasando. A veces lo hacemos a la ligera y después nos damos cuenta que nos equivocamos. Pero eso no es pecado, pues, pero a veces hace tropezar a otro. Pero es por esto, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a no juzgar las profecías antes de tiempo. Porque nos es difícil a nosotros saber cómo Jesús opera en el tiempo. ¿Ve? ¿Sí? Yo no entendía eso, pero ¿qué pasa? Que no solamente era eso, porque en el sentido de que yo glorificaba esa palabra de Jesús, yo crecía. Yo recuerdo una hermana que me decía, hermano, usted lleva paso agigantado. En pocas palabras, ella siempre me decía que el que estaba creciendo más allí en la iglesia era yo. Pero la palabra era la misma, la administración era la misma, y hay algunos de allí que más nunca volvieron al Señor, se apartaron totalmente. ¿Por qué? Porque no fueron ministrados por Cristo. No fueron ministrados por el Señor. Y allí está la diferencia. ¿Por qué? Porque Él establece para qué. Para ministrar. Ministrar. ¿Y qué ministra? El Espíritu, hermano. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero eso está allí en la palabra cuando se recibe. Porque dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. O sea, el Evangelio es poder de Dios para que cree. Dunamis, poder como dinamita y capacidad. O sea, la capacidad es para el que cree. Amén. O sea, Dios capacita al que le cree. Por eso Pablo dice, me gozo en que Jesucristo es predicado. ¿Por qué? Porque ahí suministra el Espíritu. ¿Se ve? Ahí suministra el Espíritu. Y cuando el Espíritu suministra, hay gente que crece. ¿Quiénes crecen? Los que creen en la palabra, Dios le ministra. Dios le ministra. Pero ¿por dónde lo está haciendo? Por alguien que ya Él ha capacitado para aquello. Es impresionante lo que Dios hace. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que servir es cualquier cosa. No. Y a veces por la ignorancia menospreciamos las cosas pequeñas.
O sea, por ejemplo, a veces pensamos, bueno, pero servir uno, labrando una tierra literalmente, o sea, sembrando matas y eso, una comunidad, eso ministra. Aunque tú no lo entiendas, ministra. Yo hablaba con la vecina allí y le decía algo que uno a veces utiliza malas palabras diciendo que bueno, que toda la gente es cochina. Y no toda la gente es cochina. Porque cuando uno empezó eso allí, hubieron personas que me dijeron a mí que esto no valía la pena porque aquí la gente era cochina y no agradecía. Pero que he ido viendo yo con el tiempo, hay cochinos y hay malagradecidos, pero son la minoría. Tú te pones a ver la mayoría acomodan sus bolsas bien arregladitas. ¿Se ve? La mayoría amarran sus bolsitas. La mayoría le están diciendo a los niños no pisen las matas. Y es una cuestión impresionante. ¿Por qué? Porque uno ministra. Aunque uno no lo vea, Dios está haciendo algo. Y por eso es que Dios sorprende al que le obedece. Por eso dice que los que tendrán nueva fuerza son los que esperan al Señor. Pero esto si lo leemos en el nuevo pacto es que dice los que están en Cristo. Amén. Los que están en Cristo, esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que son guiados por el Espíritu. Dios los sorprende a ellos, Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque Dios nos pone a hacer cosas que a veces no entendemos, pero ahí Dios ministra y toca corazones y va haciendo obras que uno no las ve, pero Él las hace, porque Él es Dios. El que crea es Dios, porque dice Juan, si leemos Juan 1, leemos en el versículo 12, Juan 1:12, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo. Vamos a seguir leyendo, disculpen, porque me falta la parte más importante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, corrijo, sino de Dios. Lo que pasa es lo que le estaba hablando hace un momento. Uno lee la palabra y en uno la palabra es glorificada, por eso uno crece. O sea, me emocioné tanto con el texto que ya iba a cerrar, pero no había dicho la parte que me compete en este momento. Ya, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se ve? Y Pedro refuerza esto porque Pedro dice ahí en Primera de Pedro, vamos a leerlo en el capítulo 1 de Primera de Pedro, y dice en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, nota, somos engendrados, dice Juan, por eso quise buscar este texto, somos engendrados, no de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. ¿Sí? Somos engendrados. ¿Qué es engendrar? Dar nacimiento a algo. Cuando tú siembras una semilla, ahí tú estás engendrando una mata. Cuando uno tiene relaciones, uno engendra hijos. ¿Se ve? ¿Sí? Dios engendró, ¿cierto? No nosotros, no la voluntad del hombre, sino Dios engendró hijos, es lo que está diciendo Juan. O sea, somos engendrados de Dios. Dios lo hace. Y acá no lo aclara porque dice siendo renacidos. ¿Por qué renacidos? Porque ya nosotros nacimos según la carne. O sea, ahora Dios nos está engendrando. ¿Cómo? Por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Amén. Lo que recibimos. Nos está engendrando ¿para qué? Para dirigirnos a lo que Él ya preparó. ¿Se ve? Dios nos engendra, volvamos ahí a Juan. Él nos engendra para dirigirnos a lo que Él preparó. ¿Se ve? Pero lo hace Dios. No es la voluntad de varón ni de lo que yo pienso, lo hace Dios. ¿Se ve? ¿Sí?
Esto es importante tomarlo, ¿por qué? Porque no es que, oye, pero es que a mí me gusta aquel ministerio. A usted le puede gustar lo que sea. Pero Dios, hablando de su palabra, le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿quién fue aquel que estuvo en mi secreto? ¿Y a quién fue mi palabra? Aquel que fue mi palabra verdad, que mi palabra fue él, que hable mi palabra verdadera. ¿Ves? O sea, porque es que va a nosotros. Dios viene a nosotros. No es que cuando un niño va a nacer, no dice, ay, pero yo quiero ser así, así, yo quiero ser así, con los ojos así. No. Él es engendrado según la voluntad de un hombre, aunque la voluntad de un hombre es muy limitada porque no puede darle el parecer que él quiere a la criatura. Pero Dios sí puede darle el parecer que él quiere. Amén. Mas él se ilustra en el mismo libro de Jeremías como el alfarero que le da forma al vaso. Y le dice a Israel, así como yo formo este barro, este vaso de barro, así son ustedes como este barro en mis manos. Yo hoy diría, los voy a formar así, pero si a su actitud es distinta, de acuerdo a la dirección que yo he dado, yo diría, bueno, ahora no lo haré así. ¿Se ve? Y si se deshacen en mis manos, yo puedo volverlos a tomar y volverlos a hacer. ¿Se ve? ¿Sí? Esto habla que es de la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está la voluntad de Dios? Porque este es el detalle. A veces leemos que no, yo leo la palabra y Dios me va a enseñar lo que Él quiere hacer conmigo. No. Yo tuve que recibir, ser ministrado para Dios darme algo. Porque habla de que Él estableció, y como Él estableció viene la obra del ministerio, ¿se ve? No viene porque alguien quiso, porque no es engendrado según tu voluntad, sino según la voluntad de Dios. Y como viene la voluntad de Dios, por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Ahí Dios engendra, pero según su voluntad. Entonces, tú has sido engendrado porque fuiste ministrado. Ahora, si tú nunca fuiste ministrado, tú nunca vas a ser engendrado. Y este es el caso de las personas desobedientes. Pueden decir, no, pero yo estaba ahí escuchando los mensajes, pero has sido ministrado, porque una cosa es escuchar y otra cosa es ser ministrado. Porque Jesús, hablando de esto, decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Y son cosas, porque Isaías, hablando de lo que Dios hizo en su vida en el capítulo 6, cuando Dios lo envía, le dice, pero por cierto, que viendo no vean, y oyendo no escuchen, ni entiendan, y vengan y se conviertan a mí. O sea, porque en el oír realmente está nuestro entender. Cuando yo escucho realmente lo que Dios dice, yo aprendo. Entiendo lo que Dios me dice, porque Dios me ministra. Y son cosas, mira, hay personas que mantienen este tabú en medio de la iglesia. Y es un tabú que hay que quebrar. Hay personas que mantienen por temor, pueda decirlo, porque hay mucha ignorancia en muchas iglesias. Y vamos a decirlo más claro, hay mucha gente ignorante que a veces se le pregunta sobre un tema y no pueden expresar una opinión firme, una opinión sólida en un tema, porque ignoran, porque no han sido ministrados. Pero han ido a la iglesia mucho, pero no han sido ministrados. Entonces les cuesta a muchos predicadores, pastores, evangelistas, hablar de esto, pero hay que hablarlo. Porque hay personas que no entienden que cualquiera que se acerca a Cristo, Cristo lo hace sabio. Porque dice Pablo a los Corintios, ustedes no veis que según la carne no son muchos sabios, sino que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Se está viendo? O sea, no lo que es para Dios, sino lo que es en este mundo. Lo que les parece a ustedes, Dios con lo que no es, lo avergüenza. ¿Se ve? Porque Dios cuando nos ministra, uy, ay, ay, podemos ser muy brutos, pero aprendemos doctrina, hablamos doctrina, entendemos ciencia, Dios nos revela, Dios nos capacita.
Cuando usted ve personas que tienen años en la iglesia y todavía son, mire, Dios no lo ha ministrado. Porque Jesús dijo, y serán todos enseñados por Dios. Amén. ¿Será Dios un maestro que no puede enseñar? Y son cosas que hay que entender. Porque aunque entendemos que ahí Juan está hablando, abra los ojos, póngase un palillito. Juan está hablando allí que no según carne, sino ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan está hablando que lo que nace allí es de Dios. Amén. Lo que nace allí es de Dios. O sea, que la simiente de Dios, según lo que dice Juan en su primera epístola, en primera de Juan, la simiente de Dios está en nosotros, no practicamos el pecado. ¿Se ve? Es impresionante lo que hay en nosotros. ¿Se ve? Que es Dios. O sea, no puedo ser bruto. No puedo yo no entender. Pablo habla a los corintios hablando de los dones y dice, si alguno fuere revelado algo estando sentado allí, habla de revelación. Y revelación es el conocimiento extraordinario de lo que Dios dice. ¿Por qué extraordinario? Porque es la revelación, es lo preciso, lo que Dios en realidad dijo. Lo que está allí, lo que otros ven borroso, lo que unos no ven ni borroso, y los que uno ni siquiera tiene la intención de ver, llegan algunos, porque Dios quiso, les descorre el velo y lo ven clarito. Impresionante. Les están hablando de el servir, y en el momento en que Dios les está hablando del servir, Dios les revela otra cosa. Uy, impresionante. Mire, hay personas que tienen también, y son tabúes que hay en las iglesias. Mira, hay personas que dicen, no, a mí no me gusta escuchar a otros predicadores para que no digan que yo estoy agarrándome las prédicas de ellos. Yo escucho a otros predicadores y yo nunca enseño lo mismo que otros predicadores enseñan. Pero a veces escuchando a otros predicadores, el Espíritu Santo, como me está ministrando, yo recibo palabras que después Dios me pone a predicarla. Y la palabra no tiene nada que ver con lo que ese predicador estaba predicando, pero la ministración vino cuando yo escuché el mensaje. ¿Se ve? Y esto es importante. Porque a veces queremos cosas en el Señor, pero queremos a nuestra manera. Y no es de nuestra voluntad. Vamos a estar aquí, por favor. No es de nuestra voluntad. Es de la voluntad de Dios. Y son las cosas que necesitamos. Nosotros necesitamos estar escuchando para que Dios nos ministre. Por eso algunos piensan que, no, por eso soy pastor. Me preocupo por las ovejas, estoy pendiente de las ovejas. Las que ya veo que es desobediente ya no le paro mucho. Pero las que veo que están obedeciendo las trato de mantener en el redil para que crezcan, para que avance. ¿Se ve? Porque ese es mi trabajo en el Señor. Ese es mi trabajo. Y como dice Pablo, ustedes son mi gloria en el Señor. Es así, corona mía. Y es así, porque es el trabajo que a mí me va a coronar en Cristo Jesús. No los que hayan crecido, no. Pablo tuvo muchos enemigos y muchos se levantaron que él tuvo que decirle que quienes trajeron el evangelio a ustedes no somos nosotros. Tremendo, Pablo tuvo que reprenderlo. Impresionante, porque no valoraban lo que Pablo hacía por ellos. Y Pablo aún les decía, aunque amándolos más, seamos amados menos. Es tremendo. O sea, porque Pablo veía las actitudes, pero Pablo seguía. El Señor me dijo que siguiera hablándole, yo lo voy a seguir hablando. Yo lo voy a seguir diciendo, yo lo voy a seguir diciendo. O sea, ya Pablo decía, no está en mí el que esta persona no escuche. Está en mí predicar. Y por eso exhorta a Timoteo. Timoteo, predica, sea tiempo o no sea tiempo. Él lo había aprendido así. Por eso exhortaba a Timoteo. Lo que él fue ministrado, él lo ministró. Qué tremendo, ¿verdad? Y es así. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que aprender. Todo tiene su ciencia. Dios nos da un don y ese don tiene su ciencia. Yo te explicaba a ti cosas del evangelismo hoy. Yo no soy evangelista, pero ¿cómo Dios me da el sentido para enseñar a un evangelista? Porque Él me inclina al pastorado, me capacita para ser pastor. Yo no tengo voz para la alabanza, pero yo
enseñándola en la alabanza, yo veo cómo Dios me dio capacidad para yo guiarla a que ella se perfeccione en el área. Y son cuestiones, uno dice, porque es el Espíritu que suministra, no nosotros. Es el Espíritu que suministra. Y son cuestiones en todo, igualmente en ese ministerio, en todo, Dios le da a uno la manera. Y por eso es que cuando uno dice, se ve el fruto, porque no es uno, es el Espíritu suministrando como Él quiere, como Él le agradó, dándole en particular a cada uno como Él quiso. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Qué nos hace a nosotros personas fuertes que hemos llegado a entender las cosas espirituales en la fe? ¿Qué hace a una persona carnal que nunca entiende nada? Y está con su carne juzgando, actuando en la carne, viendo en la carne, haciendo las cosas en la carne. Bueno, siga en la carne. Pero ¿qué dice Romanos 8? Que los que viven según la carne morirán. ¿Por qué? Porque no pueden agradar a Dios. ¿Se ve? No podemos agradar a Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, ¿cierto? Nota que dice, ¿ah? No vivimos en el Espíritu, está diciendo Pablo. No, somos guiados, porque aunque él habla de que debemos vivir en el Espíritu, pero ahí está hablando que si somos guiados, ¿por qué? Porque somos suministrados por el Espíritu. Entonces, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Engendrados no de carne ni de sangre, sino de Dios. Por la simiente incorruptible, que es la palabra, somos suministrados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, somos engendrados hijos de Dios. Es impresionante, mire, cada vez que uno lee la palabra, pero cuando uno escucha el mensaje, yo predico y mi voz audible sale, el Espíritu me suministra a mí, y en lo audible, que es mi propia voz, yo recibo revelación. Cuando la leo, no la entiendo tanto como cuando la predico. ¿Qué me enseña eso a mí? Lo que Pablo entendió y después ministró. No somos competentes para hablar algo como que es de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es impresionante, ¿por qué? Y cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de ministros de un nuevo pacto. O sea, ministramos. O sea, lo que ministramos, Dios no lo ministra. Es una cuestión impresionante, porque así funciona la fe. Y yo quisiera, bueno, no, yo voy a preparar un mensaje. No, porque el mensaje tiene que ser ministrado por el Espíritu. Dios le dice a Jeremías, cuando hable, no temas delante de ellos para que yo no te avergüence delante de ellos. O sea, se ve que lo que Jeremías hablaba no dependía de él, ¿cierto? Porque Dios dice, para que yo no te avergüence delante de ellos. O sea, lo que vas a hablar depende de Dios. O sea, que si no estás confiando, seguro allí hablando, Dios te avergüenza. Y entonces después, uy, me perdí esto. ¿Se ve? No sé dónde estoy, porque Dios te avergüenza. No te está ministrando. Cuando tú entras en confianza y tú dices, bueno, Señor, uy, vamos a hablar, porque el Señor me mandó a hablar. Y usted habla en lo que empiezas tú con el mismo mensaje, la revelación cae. Empiezas a ser ministrado por el Espíritu. No estoy hablando que esto le sucede a alguien que no escudriña. No estoy hablando que esto le sucede a alguien que no se preocupa por las cosas de la fe. No, Dios puede hacer eso, una eventualidad en un caso, pero esa persona lo va a llevar a que aprenda la palabra, porque Dios puede hacer lo que sea. Yo no voy a limitar a Dios, pero no es la regla. Dios no usa negligentes. Dios, al que usa sus cosas y las hacen con indolencia, Dios lo maldice, porque su obra hay que hacerla con ganas. Nosotros recibimos, es allí, porque funciona así para todos, porque alguien puede decir, no, ya yo soy pastor, ya yo no necesito. Mentira, mentira. La fuente de nosotros se llama Cristo Jesús. Y los sacrificios espirituales delante de Dios se ofrecen por medio de Jesucristo. O sea, no hay manera de hacer las cosas en Cristo sin Cristo. ¿Se ve? O sea, tú no puedes recoger sin Cristo. Tienes que recoger con Cristo.
Si mis palabras están en ustedes y ustedes en mis palabras, hay una comunión, un conocer, conociendo mientras soy conocido, ginosco. O sea, eso tiene que producirse en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender, yo cuando voy a un servicio, eso es lo más importante que a mí me pasa. Es como cuando yo, no he comido nada, voy a comer algo, porque si no, ¿cómo me muero? O sea, yo voy a un servicio, eso es importante. Usted podrá decir, no, hay algunos que no les importa la alabanza, porque no, me importa es la palabra, y son hasta sesgados también, ¿no? En la alabanza, Dios te ministra para que puedas escuchar la palabra. Es así. O sea, Dios ministra en medio de la alabanza, porque ¿qué hace Dios en medio de la alabanza? Desciende. Y cuando Dios desciende, quiebra tantas cosas que le impiden a las personas escuchar la palabra. Personas que vienen a la iglesia y llegan, y ya desde que vienen, el diablo los trae preparados porque los trae con pensamientos y situaciones para que la persona venga, llegue y no reciba nada y se vaya igual. Y Dios, para eso, Dios permite la alabanza. Porque hay personas que vienen así con maquinaciones, con pensamientos, haciendo cosas malas que no tienen que hacer, ¿no? Y llegan, pero en medio de la alabanza Dios quiebra eso. Y la persona tiene la oportunidad de escuchar la palabra y recibir el mensaje. O sea, todo es importante. Y usted dirá, bueno, no, pero me pierdo la oración. No, porque en la oración es donde Dios te prepara para alabarlo y estar en sintonía en la alabanza. ¿Se ve? O sea, es una cuestión que todo está sincronizado. O sea, Dios no se equivoca. Tú no puedes perderte un servicio. Un servicio incluye todo. Oración, alabanza y predicación. Ese es el servicio. El culto racional que nosotros presentamos delante de Dios está allí. Desde allí sale, desde allí avanza, de allí se emprende. No podemos perdérnoslo. O sea, si yo estoy cansado, tengo que buscar de no cansarme. Porque predicando el apóstol Pablo, no Argenis, el apóstol Pablo predicando, había uno que se durmió y cayó de un piso y se mató. Dios se glorificó, pues, porque Dios no va a poner algo allí sin glorificarse. Bueno, y se murió y lo enterraron, no. O sea, Dios se glorificó, pero eso tiene una enseñanza. Eso tiene una enseñanza. Que se durmió, no puede ser nada más literalmente que nos dormimos. Sí, puede ser. Pero a veces nos dormimos en nuestro estado espiritual y nos perdemos la enseñanza, lo que Dios nos da, que es espíritu y es vida. Nota, espíritu y vida, lo que te va a mover en Cristo Jesús, porque no es de carne ni de sangre, sino de Dios, de espíritu. Servimos en espíritu. Si sirves en la carne, mueres. Y vida, o sea que vives. ¿Qué es espíritu y vida? La palabra que recibimos. Y esta es la palabra de fe que os es anunciada por el Evangelio. Amén. O sea, esta es la palabra de fe que predicamos en las congregaciones. Y son cosas, nosotros tenemos que entender eso. Las que nos dan vida. ¿Y vida qué? Vida hay para que vivamos en el mundo y disfrutemos la vida. No, Dios todas las cosas las creó para que nosotros las disfrutemos. Pero viviendo en Cristo Jesús. Viviendo haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Todas esas cosas Cristo las añade y nos las da para disfrutarlas. Yo lo creo. Que estoy claro que esa no es la razón principal del Evangelio, porque Jesús lo dijo claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Claramente es una añadidura, no es algo que tenemos que estar buscando. Claro que en el momento que Dios lo ponga en nuestro corazón, buscar una bendición terrenal, la vamos a buscar y la vamos a recibir, pero no para quedarnos allí, sino para recibirla, porque es algo que Dios nos está dando, pero seguimos en lo que estamos, amén, buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es obvio, cualquier buen discípulo lo entiende. Busca primeramente, cuando usted dice, mire, pero usted primeramente me va a hacer esto, usted está claro, vaya a hacerme todos estos mandados, pero primero vaya para allá. Hay algunos y yo los conozco y a veces tengo que mandarlos. Y llegan y uno le dice primero esto y dice, no, estoy para allá. Uy, cómo sufre uno. Pero yo le dije primero que usted hiciera esto. Y es una cuestión impresionante. Porque no entiende. Así hay muchos en la fe. Dios nos llama y primeramente el reino de Dios y su justicia es lo primero.
Si lo hacemos, Jesús va a estar allí y todas esas cosas Él las va a añadir. Nota, cuando dice vendrán por la añadidura, es que Él las añade. Hay bendiciones que a veces pensamos, bueno, no son bendiciones, hay cosas que recibimos a veces que pensamos que son bendiciones, pero no son bendiciones porque después nos traen tristeza. ¿Se está viendo? Pero la bendición que Dios da no añade tristeza. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. O sea, tú no puedes llegar a Dios y tú vas, yo ya no, como yo quiero. No, porque Dios no engendra con la voluntad de varón ni de sangre. No, no, no me vengas con tu voluntad, te va a decir Dios. Es con la voluntad de Dios. ¿Se ve? De allí engendra yo Dios. Entonces Dios lo va a hacer por aquellos que Dios escogió para ministrar eso. Pero aquellos que reciben ministración, allí también Dios escoge. Y es lo importante. A veces, mira, decimos, ay, pero yo estuve en la iglesia al mismo tiempo. Y hay gente que entre los desobedientes, ellos tienen estas conversaciones, ¿no? Es verdad, porque usted ha tenido tiempo acá y usted también se merece esto. Pero resulta que no es de voluntad de carne ni de sangre. O sea, no es que tú te merezcas porque tú tienes tiempo en un lugar. Porque si vamos y le preguntamos al pastor, el pastor va a decir, no se lo merece por esto, porque hizo esto, esto y esto y esto y esto. Pero también no se lo merece porque no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto y no hizo esto. Pero tampoco se lo merece porque no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto y no hace esto. Pero tampoco se lo merece porque hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto, ¿cierto? Porque los pastores conocemos lo que hay en medio del rebaño, ovejas y chivos. ¿Se ve? Entonces son cosas. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios va a escoger. Él siempre está escogiendo. Cuando Jesús dijo, nota que Él dice de Pablo, instrumento escogido me es este. Pero podemos nosotros ver antes que Jesús haya dicho esto, vemos que Jesús estaba discipulando gente, ¿cierto? Porque no eran nada más los 12, porque después envió a 70. Pero sabemos que nada más no eran 70, porque muchos se apartaron de Él y ya no andaban con Él. Serán muchos los discípulos de Jesús, ¿cierto? Pero muchos no alcanzaron. A la final solamente estaban los 12 con las mujeres reunidos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, 11. Y bueno, y habían otros allí que me imagino que eran Matatías y de los que estaban escogiendo, y Judas y otros que habrían allí, pues, que fueron los que quedaron allí. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que en medio de los que están, Dios escoge. O sea, porque Pablo pasó tiempo después, ya él estuvo haciendo todo eso, pero Pablo era un instrumento escogido, amén, porque Pablo estaba siendo ministrado y él fue un instrumento escogido. Y Ananías, aunque puso pero porque no le parecía razonablemente, Dios dijo, no, instrumento escogido me es este. ¿Se ve? Y usted puede decir, ah, bueno, pero Pablo estaba desobedeciendo, y a mí me desobedeciendo. No. Pablo estaba haciendo cosas por ignorancia, él mismo lo enseña inspirado por el Espíritu Santo. Perseguía a la iglesia por ignorancia. Pero Pablo no estaba haciendo cosas malas, Pablo no practicaba el pecado, porque él dice que él era conforme a la ley fariseo. Y los fariseos eran los que guardaban la ley rigurosamente. En cuanto a la ley, dice en otra ocasión, irreprensible. ¿Se ve? O sea que Pablo era alguien obediente. Y algunos dicen, no, que Pablo antes era un desobediente. No, la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que él por su celo perseguía a la iglesia. Y lo hacía por ignorancia. Y Jesús se le apareció, ¿por qué me persigue? ¿Por qué Jesús se le aparece? Jesús solo se le aparece a los que son de él. ¿Se ve? Y Pablo le responde como un siervo le responde al Señor. Le dice, Señor, ¿qué haré? O sea, había algo allí, no vamos a decir, ay, que Pablo ese día recibió revelación del cielo. No, él traía una trayectoria en ignorancia. Los otros israelitas fueron alumbrados en su tiempo, Pedro, Natanael, todos ellos en su tiempo. Pero Pablo también en su tiempo recibió de Jesús.
¿Qué quiero decirte con esto? Que con la administración Dios escoge, Dios levanta en la administración, Dios hace sus dones, Dios los trae porque Dios está pendiente. Dios sabe a aquel que endurece el corazón. Cuando Dios ve a alguien que endurece el corazón, Dios recuerda a Faraón. Dios, los que ponen el corazón duro, Dios se lo engruesa para que oyendo no entienda. Por eso es que cuando un pastor ve a alguien que no entiende nunca y pero ha recibido bastante doctrina, ya el pastor sabe que algo pasa espiritualmente. O sea, Dios no deja ver a la persona. Hay algo allí, que hay una traba entre la persona y Dios. No entre el pastor, aunque las personas terminan metiéndose con el pastor, terminan pensando mal del pastor, terminan diciendo que el pastor la tiene agarrada con ellos, que no era así la manera. Es que tantos razonamientos que dan, la verdad verdadera allí es que el que está en contradicción con la persona es Dios. ¿Se ve? Porque cuando escuchan a Dios, dice Pablo, que predique quien sea, él se goza. ¿Se ve? O sea, que no le vamos a echar la culpa a nadie. La culpa es nuestra. Cuando somos ministrados, la culpa es de nosotros. El no ser ministrado. Podemos tener muchos argumentos. Y si los argumentos son válidos y para el resto no lo son, tomemos este principio. Dios no deja ver a algunos. Escuchando no entienden, para que no se conviertan y Él los sane. ¿Por qué? Porque Dios toma la decisión con algunos. Por eso en algunas profecías hemos escuchado que Dios dice: escucha, porque si no me apartaré de ti, si no te quebrantaré. Que Dios ha dicho muchas cosas a personas. Pues. ¿Por qué? Porque Dios en el hablar, en Él traer su palabra, Él está pendiente de la reacción de la persona ante su palabra. Ante su palabra. Dios está pendiente de eso. Y eso es lo que nos hace crecer a nosotros. ¿Qué es lo que hace que Dios envíe el Espíritu a nuestra vida? El nosotros glorificar esa palabra, porque dice que no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Había un proceso, Jesucristo tenía que morir para el Espíritu venir. Pero allí hay esa enseñanza, esa simbología de que el Espíritu viene al creyente cuando glorifica a Jesús. Nota que Cornelio llega y Dios le envía un ángel y el ángel manda a llamar a Simón y Simón viene y cuando empieza a predicar la palabra, dice que él estaba hablando y aún él estaba hablando y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dice eso? ¿Dice eso? Dice sobre todos los que oían el discurso, ¿cierto? Los que oían el discurso. ¿Sí? Cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban glorificando esa palabra. La estaban glorificando. Es como a veces que estamos recibiendo y nos quebrantamos y a veces lloramos, a veces nos gozamos. Uy, Señor, aleluya. Y hay personas que en medio de la situación dicen amén, porque están recibiendo, ¿ve? Están recibiendo y glorifican a Dios. Eso es lo que hace que el Espíritu vaya a la persona. ¿Se ve? Y usted puede decir, uy, después que hacen esto, va el Espíritu a la persona. No. Porque a veces somos tardíos. Esa misma actitud de la persona es el Espíritu. Porque dice Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. No está hablando de que tú no puedes decir Jesús es el Señor. Hay muchos apóstatas que dicen que Jesús es el Señor. Y Jesús dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. ¿Se ve? Pero, o sea, le dirán Señor, pero en realidad no le están diciendo Señor por el Espíritu Santo. ¿Se ve? O sea, porque el decirle al Señor por el Espíritu Santo es cuando vienen esas actitudes así, porque Él pone el querer y el hacer en nosotros. Y esa fuerza que viene de Dios, ese ánimo y esas ganas de glorificarle, vienen del Espíritu. Es una cuestión impresionante. Pero, porque usted, oye, pero para glorificarlo tenemos que recibir el Espíritu. No, pero es que las palabras son Espíritu y son vida. ¿Se ve? Son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Que bueno, que cuando le glorificamos somos llenos del Espíritu. Y al ser llenos vienen esas actitudes en nosotros. Y nos gozamos, nos llenamos, crecemos. Dios nos redirige. Y empezamos a ver
¿Cuántos testimonios no hay de personas que llegan y Dios los inclina? Mira, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y ha habido testimonio a veces hasta de pastores que dicen, no, usted no tiene eso, usted se queda allí. Y esto y esto. Y Dios le ha dicho a la persona que le está dando el regalo, el don, el ministerio, le ha dicho, quédese allí, que yo le voy a revelar al pastor. Y pasa tiempo y Dios le revela al pastor que esa persona está para ese ministerio. Pero Dios lo hace porque hay una comunión. Y mire, tú puedes decir, pero ¿por qué Dios no le revela al pastor? Porque a veces Dios tarda de revelar algo para probar al que le está dando. Y son cuestiones para ver si la persona le cree. Porque hay personas que dicen, no, yo no soy esto porque el pastor dijo que yo no soy esto. Pero resulta que el creyente no es así. Porque a mí me decían, no, usted no está listo, usted no está listo. Y ya el Señor me tenía como el liu, que estaba yo como una champaña que quería reventar el corcho. O sea, yo en mi ser, yo sabía que estaba listo. ¿Se ve? Por eso Dios dijo, sal, y yo salí, porque ya en el momento yo sabía que estaba listo. Pero si yo hubiese creído a las que estaban allí, no, yo me voy a sujetar y esto y lo otro. Uno está sujeto, pero a lo que Dios dice. A los líderes espirituales, cuando alguien se va a la carne, tú no puedes sujetarte. ¿Se ve? Tú no puedes sujetarte. Cuando alguien se va a expresar cosas en la carne, a decir cosas en la carne, tú no has de sujetarse porque eso no es espiritual. Pero cuando está allí la palabra, gobernando la palabra, reprendiendo la palabra, dirigiendo la palabra, usted tiene que estar sujeto. O sea, no que tienes, como que tienes que hacerlo, porque tenemos libre albedrío. Pero Dios quiera fuera así, porque estaríamos seguros para siempre. El libre albedrío lo que hace es que algunos se pierdan y vayan al infierno. Pero Dios dio libre albedrío porque Dios quiere que le amemos, porque queremos amarle, no porque Él nos obliga a amarle. Y son cosas. Por eso dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú no amó sus cosas. Tan sencillo como eso. A veces muchos piensan, ay, Esaú, pero son esaúces. Son tal como Esaú. Porque no aman las cosas de Dios. Las cosas de Dios han de amarse. Han de amarse. Cuando recibimos la palabra nos gozamos porque es la palabra del Dios bendito. Y la recibimos y crecemos. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Solo alabaré.